Hola, yo soy Ernesto del equipo número 2 y en este video hablaremos sobre la maximización de la utilidad y elección, enfocados en el capítulo 4 del libro de Nicholson. Antes de iniciar con una breve explicación, vamos a empezar con unos breves conceptos. Y en este caso empezamos con lo que es un consumidor. Y un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, este agente económico, con una serie de necesidades y deseos, cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades o productos para el consumo. Ahora, la utilidad. La utilidad es la capacidad que tiene un bien para satisfacer una necesidad. Se considera cualquier deseo de bienes o servicios que tenga el consumidor. Ahora hablaremos sobre maximizar. ¿Qué es maximizar? Ese es un término que se refiere a la búsqueda del máximo rendimiento. La maximización consiste en aumentar positivamente o aprovechar y explotar todo lo posible de ciertos recursos o funciones con el fin de saciar sus expectativas o satisfacción. Ahora veremos la maximización pero aplicada a la utilidad, y este hace referencia a la satisfacción del consumidor. Es la capacidad del mismo para conseguir un máximo beneficio. En otras palabras, es el equilibrio entre la cantidad presupuestaria y su deseo de adquisición. Ahora hablaremos un poco sobre la elección del consumidor. Como el consumidor se enfrenta a una variedad de bienes, queremos conocer la cantidad de unidades que un consumidor adquirirá de cada uno de ellos. Por eso tomará en cuenta el ingreso y los precios de cada bien. Es necesario determinar cómo el consumidor distribuirá ese ingreso entre los dos bienes, de tal forma que pueda obtener la máxima satisfacción o utilidad total. Y vemos una tabla sobre la maximización de la utilidad. Como ahí dice, los consumidores efectúan las mejores elecciones del consumo de acuerdo con sus preferencias y su ingreso, logrando la maximización de su utilidad. La maximización de la utilidad aparece en el punto C, es la línea amarilla, donde se hace tangente la curva de indiferencia con la curva de presupuesto. Y si vemos, hay un punto ahí, que es la maximización de la utilidad. También la maximización de la utilidad ha sido criticado, dado que según el principio de optimización, el consumidor está haciendo cálculos para analizar su utilidad todo el tiempo, y esto es falso, aunque a pesar de eso actuamos como si lo hiciéramos conscientemente. Existe un caso que se llama el caso con N de bienes. Este consiste en la restricción del poder adquisitivo. Este se puede demostrar gráficamente, pero lo que sería mejor la opción es presentarlo como fórmula. Y se nos presenta un pequeño ejemplo. Dice, si un individuo posee $4 y tiene dos productos para seleccionar, o sea, X y Y, el individuo estará restringido por P de X más P de Y si es menor o igual que 4. Y si P de X es igual a 4 y PY es igual a 2, el individuo renunciará a PY por obviamente uno de PX. Las personas tomamos decisiones con el fin de optimizar la utilidad del producto X y Y, y para maximizar la utilidad, el comprador debe gastar todos sus ingresos. La maximización de la satisfacción. Esta habla sobre exige al consumidor que logre ubicarse en la curva de la indiferencia más alta posible. Esto ocurre cuando la tasa a la cual el consumidor está dispuesto a sustituir X por Y, que es igual a la tasa en la cual el consumidor puede sustituir. Pero esto solamente ocurre en el punto P, sobre la curva de indiferencia 2. Como podemos ver en la tabla, ahí ya vemos los puntos 1, 2 y 3, y vemos en el punto P como varios puntos se unen y alcanzan la maximización de la satisfacción. Este es con enfoque a la utilidad marginal. En el análisis de la teoría del enfoque del consumidor, se ha considerado la elección de un mercado. Nos encontramos con infinidad de artículos donde seleccionar y estableciéndose una duda que es ¿qué vamos a comprar?
Ahora hablaremos de la minimización del gasto. La minimización del gasto es una forma de resolver el problema de optimización que ya vimos anteriormente, dada una función de utilidad y una restricción presupuestaria, aunque la forma más típica de hacerlo es mediante la maximización de la utilidad. De hecho, si lo pensamos, en general no tenemos un presupuesto fijo para las compras. Tenemos una utilidad específica que esperamos obtener y esperamos gastar lo mínimo posible para obtenerla, pero no tenemos un presupuesto máximo. En este caso, la utilidad la que queda como una restricción y el coste el elemento con el que podemos operar. Y ahora hablaremos sobre las propiedades de las funciones gasto. Um, la, Dado que la función gasto presenta el gasto mínimo necesario para llegar a un determinado nivel de utilidad, cualquier aumento de precio debe aumentar este mínimo. Dicho en términos más formales, supongamos que P1 tiene dos valores, PA y PB, que PB es sin cambio alguno en todos los demás precios, los estados A y B. Supongamos que X es el paquete de bienes adquiridos en el estado A y que Y es el adquirido en el estado B. De acuerdo con la definición de la función gasto, estos dos paquetes deben proporcionar la misma utilidad, hasta la misma meta de utilidad. Está claro que el paquete Y cuesta más con los precios del estado B, lo que costaría con los precios del estado A. Y por último serían las funciones de demanda. Nada más es un principio para poder resolver condiciones necesarias para la maximización de la utilidad. En este caso se le conoce como multiplicador lagrangiano. Y un pequeño ejemplo sería, si solo hay dos bienes X y Y, podemos simplificar un poco la notación. Aquí vemos en el ejemplo X es igual a X por PX, PY e igual Y, que es igual a Y, PX, PY y aún así conocemos esta fórmula de estas funciones de demanda y los valores de todos los precios. Entonces se podría utilizar esta fórmula para predecir la cantidad de cada bien que cada persona decidirá comprar. Es decir, son parámetros que el individuo no controla en absoluto en esta etapa de análisis. Las variaciones de los parámetros evidentemente cambiarán y la restricción presupuestaria y ello llevará a la persona a optar por otras elecciones. Y al final tenemos la bibliografía. Pues de esto se trata la maximización de la utilidad de la elección. Es un pequeño resumen, es una breve reseña sobre lo que trata.